En este segundo tramo de ayer y hoy, vamos a dialogar con alguien con el cual podríamos hablar de su profesión de abogado, de su militancia política, de lo que piensa de la justicia, de lo que piensa del país. Sin embargo, vamos a hablar con él, en este retrato deportivo, de uno de sus costados más queridos, que tuvo que ver justamente con el deporte, pero con ese deporte que muchos, hace muchísimos años, denominaron el juego ciencia, el ajedrez. En este ciclo de retratos deportivos que es ayer y hoy, es nuestro primer ajedrecista invitado, para recordar viejos tiempos, porque él, Fermín Luis Garay, fue protagonista de su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, querido Federico, muy bien. Muchos saben que usted jugaba al ajedrez, a lo mejor por ahí, por hobby, sigue haciéndolo, pero en una época lo hizo... Juego contra las computadoras ahora. ¿Tiene una computadora de rival? Por supuesto. ¿En su propio estudio, en su casa? Pues muy bien, sí. Hay todo tipo de computadoras, ¿no? Y más datos tienen, más difíciles son. hay tipos de computadoras, tenés de una Pentium, una 386, desde luego la Pentium es mucho más rápida y por lo tanto ve más profundamente. El juego. Claro, ve más el árbol, ¿no?, de variantes. Pero jugando rápido con una computadora, es decir, a 5 o 7 minutos, la computadora es un adversario temible. Difícil. Difícil. No juega como un hombre, pero no comete errores tácticos. Que nosotros por distracción o por... Bueno, en fin, cometemos errores. Ahora esta última versión de la computadora que está jugando... De la supercomputadora, sí, el con Deep Blue. Pero... Eso ya dicen que es algo extraordinario, ¿no? Sí, pero ayer ha dicho Kasparov que hay también un cerebro humano metido por ahí de vez en cuando, ¿no? Claro, ¿no? En la línea de... que va entre la computadora y la salida de la jugada, a lo mejor alguien está como aquellos personajes que se metían en las viejas máquinas que pseudo pensaban y en realidad había un gran ajedrecista dentro, ¿no?, de un cubo, ¿no? Fermín, ¿por qué alguna vez se inició en el ajedrez y a qué edad? Pienso que generalmente un hombre tiene razones muy propias para hacerse ajedrecista, que es un mundo, es penetrar en un mundo de la abstracción. Yo creo que se entra por ansias de autoperfeccionamiento espiritual y por timidez y por una violencia que no encuentra otra salida, ¿no? El ajedrez es un juego violento, es una lucha mortal, donde el ego, en el caso de derrota, queda tremendamente afectado. Más que en otro deporte, me han dicho a mí. Es posible porque generalmente uno no puede acusarse sino a sí mismo, ¿no? Aunque usted sabe que Tartakower, un gran ajedrecista polaco, amigo de Naidor, maestro, dijo: yo nunca pude ganar a un ajedrecista sano, porque siempre que perdían con él decía: sí, estoy enfermo, duele la cabeza, la pata. Siempre tenía una excusa. Siempre tenían excusas. Pero es como dijo, una lucha mortal de la mente contra la otra mente. Es una lucha mortal con medios limitados, de la mente contra otra mente. En esa lucha, a veces, un gran ajedrecista puede producir efectos de belleza muy grandes, ya sea belleza de tipo frío, lógico, cuando usted ve una concepción profundísima que se manifiesta a lo mejor después de una trama de jugadas complejas. Que las elabora todas, una tras otra, ¿no? El hombre piensa por grandes frisos e intuye las posiciones y desde luego tiene que ver si tácticamente son posibles, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las respuestas? Sí, cuáles son las respuestas y no cometer errores tácticos en medio de ese desarrollo de pensamiento. Pero el hombre piensa, la máquina solamente calcula, ¿no? La máquina, son dos cosas distintas. Claro, la máquina es una calculadora, en verdad, ¿no? Calcula matemáticas. Se fija en su menú a ver qué tengo para este movimiento. Correcto. El hombre no, el hombre piensa, es decir, uno piensa muy pocas variantes adelante. Lasker decía: combinación larga, combinación equivocada. Es una frase de un hombre que fue 27 años campeón mundial, ¿no? Exactamente. Y volvemos a la edad en que empezó.
Sí, yo empecé a jugar al ajedrez a los 8 o 9 años, pero estuve muchos años en el Liceo Naval, hice allí el secundario. ¿En el Liceo Naval? Sí, fui campeón allí y creo que la vida militar en un niño es muy dura, sobre todo cuando está separado de su familia. Creo que allí, en esa soledad que me permitió estudiar, profundicé un poco en mi ajedrez y me iba a jugar a los clubes de Buenos Aires los días sábados que tenía libres, ¿no? Y jugábamos de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, a veces 12 horas sin parar. ¿En algún momento fue como un escape o ya era algo que cada vez le gustaba más? Y yo creo que todas estas cosas son un escape y un gusto, ¿no? Es que da gusto escaparse. Es verdad. Y en ese escape y en ese gusto y en ese deleite cada vez mayor por el ajedrez, Sí. En Buenos Aires por aquella época había un movimiento ajedrecístico extraordinario. Claro, la Fueron Argentina, años en donde la Argentina fue subcampeón del mundo por equipo, por ejemplo. la Argentina tuvo varios privilegios. El primero fue que hasta los años 30 era un país superlativamente favorecido por los factores económicos. Entonces, los pesos argentinos, el llegar a la Argentina, el asunto que daba mucho dinero, como pudo ser Cuba cuando empezó a producir azúcar, ¿no? O Brasil con el café. Tuvo esta época formidable de crecimiento de la Argentina que va de los años 80 al año 25, 26. Y la Argentina trajo muy buenos ajedrecistas como maestros. Es decir, lo trajo a Teichmann, lo trajo a Lasker, a Taubenhaus, y después vino muchísimas veces el niño mimado de todos los parlantes, los latinoparlantes, que fue Capablanca. Seguramente el caso de genio, El cubano natural, Capablanca. el cubano, más admirable que hay en la historia del ajedrez. Pero no era un estudioso. Y era un estudioso del ajedrez y un playboy de aquellos en esa época, ¿no? Era un playboy que jugaba al tenis, se había recibido de ingeniero en una buena universidad americana. Los padres estaban en buena posición. Era un tipo muy buen mozo, vestía muy bien, al revés que los Y era muy ajedrecistas admirado de por época. esa capacidad de inteligencia, ¿no? Era, En el ajedrez. causó un efecto sorpresivo, porque en el año 1911 o 12 lo invitan a jugar a San Sebastián, el balneario del País Vasco, y muchos de los ajedrecistas mayores se opusieron a que él participara. Entre ellos Ninzovich, que es un gran maestro, y creo que también, bueno, no recuerdo, otro ajedrecista excelente, ruso. Bueno, a los dos les ganó brillantemente y ganó además el torneo. Qué extraordinario, ¿no? Como para que no lo dejen participar. Y de ese Liceo Naval y de esas movidas de ajedrez en Buenos Aires hasta las 6 de la mañana, ¿qué pasó después? Bueno, eso lo va transformando a uno. Yo jugaba con ajedrecistas de muy buen nivel, Raimundo García, a veces Pano, a veces ya Fernando Casas, que era... En Buenos Aires estamos escuela hablando. Entonces, sí, sí. Que eran jugadas rápidas, torneos amistosos. Y generalmente partidas a 5 minutos. Y pequeños torneos. Sí, eso templa y forma, ¿no? Al ajedrecista. ¿Y Pano ya había sido campeón juvenil mundial o no todavía? Pano fue poco después campeón mundial juvenil, era discípulo de Julio Bolbochán y heredó el estilo de Julio, es decir, un estilo finísimo en la estrategia y en la construcción de la parte estratégica del ajedrez, ligeramente más débil en la parte táctica y quizás un ajedrez algo limitado creativamente, ¿no? Yo le decía hace poco que creía que Sanguinetti, quien fue en algún momento por debajo, si se quiere, de Naidorf, fueron los tres más grandes ajedrecistas argentinos. Raúl Sanguinetti. Raúl, el entrerriano. Sí, el más fuerte de los ajedrecistas que ha producido Entre Ríos. Pudo haber llegado muy lejos. Pudo haber llegado inclusive a arañar el campeonato mundial porque tenía una capacidad, una profundidad de ajedrez y una complejidad en sus ideas mayor que la de Pano. Pano era más lineal, la inteligencia de Pano es más ingenieril, como usted dijo, ¿no? Y Raúl Sanguinetti fue varias veces campeón argentino. Raúl Sanguinetti fue campeón argentino
Jugó torneos internacionales con éxito, ganó o entabló con muchos de los mejores, y finalmente Después con los se años fue reacio a dejando, jugar muchos torneos. fue reacio a jugar, se metió en la Comisión de Energía Atómica de empleado, y realmente fue abandonando el ajedrez. Incluso se le dio por jugar al Go, el juego japonés, Y creo que antes del Go al bridge. y al bridge. Claro, el bridge es un juego intelectual también. Pero el ajedrez paga muy mal a quien lo abandona. Es así, ¿no? Es muy Pero duro. Entre Ríos, dio buenos jugadores de ajedrez al margen de Raúl Sanguinetti. Sí, ha tenido una muy buena cultura de ajedrez. Aparte, Raúl Sanguinetti ya en esa época, siendo de luego mayor, jugaba César Corte, que era un ajedrecista finísimo, que lamentablemente tardaba demasiado las partidas, principalmente un problema neurótico, ¿no? Y poco tiempo después, el doctor Rivas, que era un ajedrecista muy fuerte, de fama nacional, murió joven. Rivas era psiquiatra, como usted puede recordar. Es verdad. Bertelotti, Oscar, ¿no es cierto? Creo que estaba viviendo en Rosario. Está viviendo en Rosario o Buenos Aires, Oscar, sí. Y el César Corte que usted menciona, ¿no? Quien fue ministro de Economía No, eran primos. del doctor Contín. No, Exacto, eran primos. Eran primos y homónimos. Ujú. Pero sí, era un gran ajedrecista. A mí me dijo una vez, ¿no? Fermín dice, tu ajedrez es un poco académico, dice. Tienes que jugar más con la espada, dice, ponerla más cerca del corazón del adversario. Para que Bien. ni bien se mueva, lo pinchás. Tenés razón. Y hasta con honor, ¿no? Con honor. Sí, no, por La cierto. espada hacia adelante y cerca del corazón. Cerca del corazón. Sí. Romántico. Romántico. Y una buena metáfora, porque es así el ajedrez, ¿no? Y estaba Fernando Casas. Bueno, Fernando merece un capítulo especial porque él era un hombre formado en Buenos Aires, era de hecho porteño, nacido, según creo, en calle Lavalle. Diamantino por adopción. Claro, porque él era hijo de comerciantes y los padres de él eran dueños de una casa de comercio que era Preston. Entonces él, con las acciones que quedó cuando se liquidó Preston, puso su propia casa de comercio. Como buen hijo de españoles, no era nada manco en el comercio, era un hombre riguroso y hábil, ¿no? La idea que nosotros tenemos de los españoles como malos comerciantes es absurda, ¿no? Son excelentes comerciantes y hombres muy probos, ¿no? Y Fernando era uno de los hombres más delicados, en el sentido más puro de la palabra, que yo he conocido. Yo lo traté, alcancé a tratarlo. Porque Y también... en los últimos tiempos que él ya no estaba en Buenos Aires, él había abandonado casi el ajedrez de torneo. había sido campeón argentino también. Había sido campeón y subcampeón argentino. Él buscaba en la partida ya no ganar un torneo, sino producir una gema que fuera inolvidable para la humanidad. La produjo 3 o 4 veces. Partidas realmente brillantes. Innovadoras. Más que innovadoras, una estructuración brillante que termina con una táctica también brillantísima, ¿no? ¿Saliendo de la ortodoxia o dentro de la ortodoxia? Te diría que haciendo una especie de juego estético, aún con las piezas, por ejemplo, en la partida que le gana García él en un campeonato del club argentino, da la impresión de que él jugara con las piezas negras, porque todas las piezas blancas están en la posición de las piezas negras. Por ejemplo, el alfil del fianqueto de la India de Rey que había planteado García, es un alfil que tiene que estar desde luego en poder de García, era un alfil blanco que él lo movió 4 veces hacia atrás, en un efecto extrañísimo. Y las jugadas eran exactas y mortales. Lo llevaron a la victoria. Lo llevaron a la victoria, sí. No, el ajedrez, no. La estética tiene que ir unida a la victoria. Si no, sería el fracaso. Claro, la estética sin victoria se desluce, no hace la gema esa que es la partida de ajedrez, ¿no? Fermín, ¿y siendo abogado siguió jugando al ajedrez? Sí. ¿En Paraná? En Paraná. Ya en Paraná. Ya en Paraná. Siendo abogado gané 2 veces el campeonato entrerriano y jugué varios torneos interprovinciales, preliminares del campeonato argentino. Sí, zonales. Zonales, Regionales. sí.
Incluso uno de los campeonatos entrerrianos lo gané delante de Fernando, ¿no? De Fernando Casas. Sí, sí, supongo que me hizo Lo que es un favor. gran mérito. Sí, éramos muy amigos, quizás quiso que yo ganara, ¿no? Una atención del amigo. No. Eso no se da En en eso el no éramos ajedrez. amigos, no. Al contrario, es Al como contrario. faltarle el respeto. Yo a veces Es una explicaba, falta de respeto. ¿no es cierto? Es una falta de respeto. Yo explicaba a veces qué distinto que es en el ajedrez de los otros deportes, porque en cualquier disciplina, el fútbol, el básquetbol, cuando un equipo va perdiendo por goleada, o en deportes individuales como el tenis, un jugador va perdiendo muy feo, si se retira de la cancha, es una falta de respeto al adversario que le está dando una gran clase deportiva, digamos, ¿no? En cambio, en el ajedrez, por lo menos en la época que uno tenía alguna idea sobre este juego ciencia, el que no inclinaba al rey cuando estaba en desventaja notoria o en desventaja cierta de que no tenía regla la partida, era una falta de respeto como que al adversario, pensando que en algún momento se va a equivocar, ¿no es cierto? Correcto. Algo así es. Correcto, yo creo generalmente una partida perdida. Hay que inclinar al rey. Se inclina el rey por respeto al adversario. Exacto. Se supone que el adversario va a ver las jugadas claras que quedan para el remate Para final. terminar esa partida. Aparte que no es bueno que uno le den mate, ¿no? Es feo Es llegar al agradable, mate. sí, Y pensar que hay mate en pocas jugadas también, ¿no? Sí, para, ¿no? para los inocentes y novatos. Incluso hay mates sorpresivos aún en grandes maestros, ¿no? Ese otro tema también que cuando uno lee defensa inglesa, apertura india de rey, Caro Khan, cada una tiene el nombre de quien... Los nombres son muchas veces producto del bautismo de algún gran maestro ingenioso o de algún tratadista o de la simple tradición. No, la Caro Khan se debe a dos ajedrecistas, uno se llamaba Caro y el otro Khan, ¿no? Dos alemanes que la practicaban. Como por ejemplo... Pero las indias, las defensas indias, el nombre lo dio un poco Tartakover y los ajedrecistas que se llamaron hipermodernos, ¿no? Había una en aquella época, Indo Benoni, ¿no? ¿Cómo no? Y variante tal, después porque alguien venía y le hacía una variante. Claro, la Benoni era una defensa que oponía al peón dama al peón 4 de fil dama. A eso se agregó el fianqueto del rey, es decir, el rey saliendo por la diagonal principal, y ese conjunto se llamó Indo Benoni, ¿no? Porque esto de los fianquetos se llamaban defensas indias, ¿no? ¿Cómo se siente uno jugando al ajedrez? Muy nervioso. ¿Nervioso? Sí, sí. Tenso. Es decir, O sea, el temperamento tiene mucho que ver, el Bueno. temple. absolutamente. Hasta hay un desgaste físico. Absolutamente. Y un desgaste nervioso. Una partida puede durar 6 horas, 8. Por otra parte, pues los primeros momentos pueden ser de placidez, pero después de 20 o 30 movidas, generalmente la lucha se ha trabado con saña, ¿no? 2 veces campeón entrerriano. ¿Qué otros jugadores estuvieron en esos torneos locales que uno recuerde? Bueno, a mí me tocó luchar, si se quiere, primero con la vieja generación de buenos ajedrecistas entrerrianos que eran encabezados por De Monte Vitali y Mackinnon, ¿no? Y después con la generación que lo siguió, que fue la de Bertelotti, Rivas, Valentinus, puede ser. Valentinus, Godoy, Godoy. muy bueno, muy fino, muy amigo, un ajedrecista que no estudiaba mucho, pero tenía grandes condiciones Naturales. naturales. Él decía que era un hombre de genius, decía, lo decía De en inglés, genio. yo tengo genius. Es un hombre muy particular, o la mujer ahora que hace varios años está totalmente integrada, y hay una que los tiene contra la pared a los hombres, ¿no? La Polgar. Sí, Pero es un la hombre Polgar. especial el ajedrecista. Sí, Tiene su... pienso que tiene que haberse producido algún quiebre espiritual para que un hombre se dedique tan profundamente a algo que lo aleja completamente del mundo, llamamos mundo real, entre comillas, ¿no? No sé si no es más real el ajedrez que el mundo real. Claro, ¿cuál es el de los dos tiene más sentido? Bueno, el viejo Botvinnik, que fue campeón mundial, decía, yo no veo diferencia, dice, entre la obra de un violinista y la mía, dice, considero que es mejor la mía. A tal punto que consideraba el ajedrez también un arte, ¿no? Claro, y yo iba a decir con qué dulzura jugaba entonces. Claro.
No con dulzura, no. No jugaba con dulzura, pero bueno, un si mazazo se compara tremendo. con el violín, Sí, pero producía, aunque no era un esteticista, produjo partidas muy bellas, ¿no? Sobre todo por la lógica, ¿no? en el ajedrez también se da que los grandes, de los más grandes, siempre tienen la virtud o la posibilidad de jugar 15, 20, 30 partidas simultáneas, ¿no? Uno solo contra todos. Sí, pero no ha sido, eso ha sido Una este desviación. aspecto un poco circense, del ajedrez era, Para promocionarlo quizá. No. incluso por dinero se hacía, o para demostrar para épater le bourgeois, es decir, por ofender al mundo común y demostrar, vean que Yo solo, yo- mi mente claro. supera 30 mentes, 20 mentes. Bueno, Naidor jugó 45 partidas simultáneas a la ciega, es decir, De sin ver espalda. los tableros. No, en un catre, ¿no? Jugó 24 horas seguidas, ganó creo que 39 partidas, ¿no? Y llevó en la cabeza durante 20 y pico de horas las movidas de todas y era capaz de reproducir cada uno de los tableros después de jugado, ¿no? Es realmente una hazaña. Era además Premio Nobel un ajedrecista brillantísimo, pero sin embargo eso no lo ayudó a ser campeón mundial. Baldwin prácticamente no jugaba simultáneo y Fischer nunca jugó más de 20. El límite Pero en máximo- esas de que jugó de 20 vino a Paraná. una vez en la que recreativo. jugó de 20 vino a Paraná recreativo. ¿Y un Fermín lugar- anduvo por ahí o no? Un lugar espantoso en aquel Sí, momento. un galpón era. Pero para recibirlo a este hombre que se había transformado La verdad es un club muy lindo. en un dandy, ¿no? Fischer empezó cuando era chico vistiendo pantalones cortos y era desaliñado. Pero cuando fue un gran maestro, ya cuando estuvo aquí, acababa de ganarle a Petrosian y tenía pendiente el match por el campeonato mundial, creo que estaba en el momento más fuerte de su carrera. No tenía nunca más fuerte ni antes ni después. Era un dandy, ¿no? Muy bien vestido, muy buen mozo, con unos ojos penetrantes, Sí, yo lo conocí ese día que vino a Paraná. y jugaba muy rápido y aportando las piezas contra el tablero, hacía sonar, así, ¡pac! La golpeaba. Las golpeaba, ¿no? Como si fuera una cosa que además uno lo amedrentaba, ¿no? Ajá, acá estoy yo. Claro, tuve la desgracia que mis colegas perecieron muy rápidamente. Entonces él tenía mayor capacidad de concentración No. en una sola partida. Y no era ningún tonto, porque él vio que mi partida estaba difícil, entonces ya mi partida se detenía mucho más tiempo que las demás y ya no golpeaba las piezas. Ujú. Finalmente seguimos jugando solos, mano a mano, como 20 o 30 jugadas. en Fue la final, última que partida en terminar de la simultánea. Sí, sí, fue una partida pareja. Ajá. Además creo que estuvo perdido En algún momento. en varios momentos. Sí. Yo había estudiado entonces una partida que él había perdido contra un ingeniero Kovacevic, yugoslavo, un Ajá. ajedrecista no tan conocido, y le apliqué una variante propia y quedó mal. Así que fue un orgullo y un honor jugar contra Bobby Fischer y Me provocó ser el una- último en terminar. Una desazón muy grande. La ¿Haber derrota. perdido? Sí. Ah, igual. Si hubiera ganado hubiera sido maravilloso. Bueno, pero el hecho de haber jugado y en algún momento del juego tenerlo controlado, Había que ganar. había que ganar. Había que ganar. ¿Y contra qué otro grande jugó? Bueno, jugaba con Smyslo, con Pelican, Soviético. con el Icase. ¿Ah, sí? Con Sí. el Icase. Sí, contra Pelican. sí, Pelican, contra buenos ajedrecistas argentinos, y por supuesto con casos no menos de 10 partidas, ¿no? Y después jugado con nuestro brillante Iglesias también. ¿Don Alejandro? Sí, un Bueno, hombre que yo quiero mucho y que fíjese que es el hombre que ha reformado, transformado el ajedrez entrerriano y le ha dado un impulso como... Lo ha popularizado. Claro, le ha dado un impulso que no tenía el ajedrez entrerriano hacía 20 años, ¿no? Ahora tenemos una flamante subcampeona argentina, no, que subcampeona argentina de sub-20, menores de 20. Todas estas chicas son discípulas de Iglesias, ¿no? Así que van a sacar el brillante juego de Iglesias y también sus defectos. Y ya se nos fue todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. En esta síntesis, en este pantallazo a 1000 kilómetros por hora. Fermín, ¿hoy qué lugar ocupa el ajedrez en su vida? Un lugar importante. ¿Sí? Sí. Yo todos los días juego con la computadora. Con la computadora. A 7 minutos. A 7 minutos. Hacemos resultados parejos, le digo, a tal punto llega una computadora a un programa normal, ¿no? Sí. ¿Y le hace bien esos 7 minutos con la computadora?
Sí, Va, ni juego 7 piensa que es una minutos, computadora. juego Usted mucho cree que más. está jugando contra otra persona. Por supuesto. Me hace muy bien, sí, sí. Mm. Me mantiene el juego, creo que La jugaría mente todavía bien. lúcida, rápida Pienso que sí. y concentrada en eso por 7 minutos y no en todos los avatares que tenemos. Los desagradables avatares que muchas veces Y lectura de ajedrez en los diarios, las tenemos. revistas. Sí. O sea, Bueno, no, sí. no sigue de largo las páginas. A No, ver no. qué pasa hoy, por lo menos sé. Para nada, no, sí, me interesa mucho. Me sigue interesando. Y el futuro del ajedrez en Entre Ríos, a partir de toda esta nueva ola de jóvenes. Me parece formidable. Además, la contribución de las ajedrecistas entrerrianas es no solamente novedoso, sino entusiasmante, ¿no? Pienso que tiene un gran porvenir mientras existan organizadores y ajedrecistas como Iglesia y otros, y todo va a andar muy bien. Fermín, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos. Hablamos de ajedrez. Casi historiamos una parte, un pedazo del ajedrez entrerriano y argentino por ahí, con la mención de figuras extraordinarias, aún hoy protagonistas. Y lo dijo tan fácil, fui 2 veces campeón entrerriano, cuando ser campeón en cualquier deporte es de un valor que no tiene precio, porque es el hombre cuando se encuentra con el máximo pedestal. Sin embargo, lo dijo con total naturalidad. Hasta el próximo miércoles, perdón, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.